Está. Buenas tardes, Juan José. Un placer saludarlo. Igualmente, ¿cómo estás, Nahuel? Todo muy bien, todo muy bien. Muy agradecido por este tiempo que nos brinda. También agradecer a Segundo que nos ha hecho el lapso, la conexión. No, un placer, gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando y gracias a todos tus seguidores por acompañarme. Por favor, para mí es un placer, un honor charlar bueno, yo siempre digo, quizás el político que más representa mis ideas, que más las representó en las elecciones pasadas, y sobre todo con una persona que ha dejado la vida por la patria, así que muchísimas gracias. También quiero aprovechar y agregar y agradecer también a Nera Dross que nos ha hecho la imagen que hemos visto, que hemos podido publicar, así que muchas gracias, ahí lo vi conectado. Flyer, muy bueno, muchas gracias. Juan José, quiero aprovecharlo para hacerle varias preguntas. Eh, yo un poco, todos conocemos su postura sobre el tema del aborto, así que por ahí simplemente quiero hacerle una consulta con ese tema y es que me explique en breves palabras, tanto a mí como a todos los que nos están viendo, eh, cómo o qué, de qué se trata el proyecto que hemos visto en estos últimos días, que por suerte ha reventado las redes sociales, por así decirlo, sobre el tema de la adopción antes que el aborto. Si nos puede comentar en breves palabras eso. Muy breve, sí. A ver, en Argentina decimos que estamos peleando contra la ley del aborto, pero en Argentina hay ley del aborto. La ILE, lo que se llama interrupción legal del embarazo, que no es interrupción porque la vida no se interrumpe y se activa. La vida una vez que se mata no se activa más. No es legal porque es absolutamente anticonstitucional y es contrario al Código Penal, con lo cual hoy en la Argentina hay ley de aborto. Y la ILE, donde mucha gente dice, bueno, no nos metamos con el tema de la ILE se lleva por año entre 20.000 y 25.000 niños por nacer. Eso es un tema gravísimo desde el punto de vista moral como sociedad. El otro tema grave que tiene el problema de la ILE es que genera la cultura del aborto, porque muchas jóvenes dicen, sí, bueno, si llego a tener cualquier problema, hay aborto. Y tercero, es que genera, implementado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es un ministerio donde hace varios gobiernos, al ministro de Salud lo pone la Organización Mundial de la Salud. Tanto Rubinstein como Ginés González García están puestos por la Organización Mundial de la Salud. Y el nivel de presión que tienen médicos y enfermeras con el tema del aborto, vulnerando no solamente su conciencia, sino su juramento hipocrático, cada vez es mayor. Entonces, ¿dónde está sustentada la ILE? La ILE se sustenta en un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo FAL, que fue un fallo además de muy baja calidad jurídica, porque el fallo fue hecho por la Corte Suprema un año después de que había ocurrido ya el aborto. O sea, es un fallo ex post. Sobre ese fallo se armó un protocolo que se lo entregaron al Poder Ejecutivo e implementaron la cultura del aborto a través de la ILE, que fue creciendo y teniendo ampliaciones. Para no ir con demasiado detalle, la última ampliación que implementó Ginés González García, que no la había podido implementar Rubinstein, amplía la aplicación del protocolo ILE a menores de 13 años sin autorización de los padres. Es una carnicería lo que están haciendo. Entonces, ¿qué tenemos hoy en la Argentina? El año pasado hubo un fallo ejemplar de la autora Lagarreta en la ciudad de Paso de los Libres, el día 11 de julio del año pasado. Pasó totalmente desapercibido, ni los medios lo levantaron, ni la justicia lo levantó, que generó jurisprudencia sobre el tema. ¿Qué hace la jueza? En lugar de aplicar la ILE, como era una menor, violada 2 veces por el padre, dice, yo no quiero abortar, no quiero tener el chico, inicia un protocolo de adopción temprana desde el vientre. Hace una precustodia a un matrimonio elegido en una lista de la provincia de Corrientes. Cuando nace el bebé, lo entregan, no espera el lapso de 45 días que ordena la ley de adopción,
A los 45 días de la tenencia, la madre ratifica la voluntad de dar en adopción su bebé y a los 6 meses da la adopción definitiva. Caso absolutamente ejemplar, ¿por qué? Porque contempló el interés de la madre, contempló al niño como un sujeto de derecho y solucionó un problema de una familia que no podía tener un hijo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? En lugar de que se aplique el protocolo ILE, queremos que se aplique el protocolo NNA. Perdón, en lugar de que se aplique el fallo ILE, queremos que se empiece a aplicar el fallo NNA, que es en este caso el paso de los libres. Para eso hacemos una propuesta, que es una consulta popular, que necesitamos 500.000 firmas que nos acompañen. Vamos muy bien con el proceso, va a ser un proceso de 2, 3, 4 meses de buscar la firma y presentarlo para el debate en el Parlamento. Hemos habilitado, por supuesto, como nos impide la cuarentena, ir a buscar las firmas, hemos habilitado una página, una plataforma que es www.firmanos.com.ar. Ahí la gente tiene todo el proyecto desarrollado y nos puede acompañar con sus firmas. Bien, buenísimo. Yo creo que le comento un caso, yo creo que la ley de adopción, la vigente, es una ley que está totalmente desactualizada, que es realmente un desastre. Yo tengo una familia muy cercana que empezó a hacer los papeles en Croacia porque era más fácil, en Ucrania, perdón, era más fácil ir y sacarse un pasaje, hacer todos los trámites en Ucrania para adoptar allá antes que adoptar acá en Argentina. Es un desastre y justamente, sí. Nosotros vamos a proponer, y estamos trabajando con todo un equipo de especialistas, un proyecto de ley de adopción, pero esta iniciativa popular lo que quiere es que antes que se discuta la ley de adopción, aplicar este fallo, que es jurisprudencia, como un protocolo que permita la adopción temprana por parte de los jueces, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Es buenísimo. ¿Sabés qué? Bueno, sí. Fundamentalmente, por ahí hay mucha gente con criterios jurídicos que discute la herramienta. Yo lo que digo es, nosotros que creemos en la vida y que además tenemos, como dice la Constitución, a Dios como fuente de toda razón y justicia, tenemos que dar el debate político contra la ILE. Y esta es la herramienta para dar el debate político contra la ILE. La herramienta después se ajusta al debate parlamentario. Si le falta un punto, si le falta una coma, si me gusta una coma más, un punto menos. Pero demos el debate político. Hay mucha gente provida que, con el tema de no tener una ley de aborto, ha firmado el empate contra la ILE. No nos metamos con la ILE. Vamos por la ILE, porque la ILE se lleva a niños argentinos sistemáticamente y está imponiendo la cultura del aborto en la Argentina. Totalmente, es la lucha cultural y política que creo que tiene que dar toda la derecha y centro derecha y no conformarse. Yo siempre digo, ellos, la izquierda o la agenda globalista siempre va avanzando progresivamente. Por ejemplo, el tema del aborto. Llevaron el tema del aborto, no lo pudieron hacer, cae el tema del aborto y automáticamente subió el tema de la ESI. Entonces ellos no se quedaron de brazos cruzados diciendo, no, perdimos el aborto. No, todo lo contrario, fueron y impusieron la ESI. Creo que este proyecto es justamente nuestra, sí, Es que, Nahuel, además, es nuestra lucha. ¿sabés que el mecanismo que desarrollaron fue de un nivel maquiavélico? ¿Por qué? Porque con un fallo, el fallo de un juez de cualquier nivel de la justicia se aplica para una persona específica y en un contexto determinado y único. Ese es un fallo de un juez. Los fallos de los jueces no hacen leyes, las leyes las hace el Parlamento, las hacen nuestros representantes. Entonces, con un fallo de una sola vez, se lo entregaron al Poder Ejecutivo, hicieron un protocolo y empezaron a matar bebés. Y no lo pasaron por el Congreso. Cuando pasaron la ley de aborto por el Congreso con 3 millones de personas en la calle, le dijo que no. Sin embargo, nos metieron la cultura del aborto con la ILE. Por eso queremos ir por la ILE. Totalmente, creo que es sumamente importante. Juan José, yo no quiero que nos centremos mucho en el tema del aborto, porque todos conocemos su postura, sino que quiero que vayamos charlando. Y en el marco ese le pregunto... Tema que quieras, de los que quieras charlamos. Es tu living. Bien. Muchas gracias. En ese marco le pregunto,
¿Qué es lo que piensa Juan José Gómez Centurión de la cuarentena? Bueno, actualmente ya la cuarentena es un modelo de gestión por parte del gobierno muy mal implementado y que no sabe ya cómo llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque la cuarentena fue implementada en un momento, la primera etapa de la cuarentena, ponerle que fue una actitud profiláctica, preventiva, frente a un fenómeno que se desarrollaba a nivel mundial. Ahora, el gobierno argentino, de la mano de un Estado argentino que viene destruido desde hace muchas décadas, y donde la mayoría de los funcionarios fueron parte de la destrucción de este Estado, es un Estado sin herramientas, un Estado que ha perdido todo nivel y todo perfil estratégico. Entonces, como no tiene herramientas de medición, como no tiene herramientas de gestión, lo único que te puede decir frente a una epidemia es: la cual metete a tu casa porque te mete un policía a la puerta. Punto. Entonces, los estados más desarrollados, más sofisticados, con perfil estratégico, son capaces de medir problemas y ir tomando medidas a medida que van viendo que los problemas se desarrollan. Para que tengamos un número. En la Argentina se está haciendo, arrancaron haciendo 6 test cada 100.000 personas. Hoy estamos en los 9 test cada 100.000 personas. Uruguay arrancó midiendo 22. Chile 35 cada 100.000. Brasil 50 cada 100.000, Estados Unidos 170 cada 100.000, Europa entre 1.700 y 2.000 cada 100.000 habitantes. Entonces tienen capacidad de detectar dónde está el problema y de tomar una medida. Este estado bobo que tenemos hoy, elefantiásico, bobo, sin ningún perfil estratégico, lo único que puede decir es: quédate en tu casa. Ahora, a medida que avanzó, vino la destrucción de la economía, vino la destrucción de determinadas funciones de naturaleza social, además con una cuarentena absolutamente asimétrica. Vos podés ir al supermercado, pero no podés ir al banco. ¿Por qué? Para no llevarte la plata. Vos podés ir al supermercado, pero a la iglesia. Entonces digo, a ver, ¿quién lo decide eso? ¿Ginés? ¿Ginés me va a cuidar a mí mejor de lo que yo me cuido, ya habiendo pasado el primer periodo, digamos, de locura global con este fenómeno? Hay países que ya hace mucho tiempo arrancaron. Si hay un lugar donde se puede cuidar la profilaxis, es en un lugar de trabajo. Las empresas, las industrias, los lugares productivos tienen todas las medidas de seguridad e higiene para cuidar cualquier proceso ordenado de prevención: guantes, barbijo, visera, todo lo que se ocurra. Ahora, vos no podés parar un país durante no sé cuánto llevamos, 78, 79 días. Digamos, Es una locura lo que están haciendo, han destruido la economía, las pymes están destruidas, todo el cuentapropismo está destruido, los plomeros, albañiles, carpinteros. Ahora, vamos a la otra parte del tema. ¿Por qué es posible esto en la Argentina? Porque en la Argentina, de 44 millones de habitantes, hay 8 millones de habitantes que trabajan en el puerto. El resto son empleados públicos o gente subsidiada o jubilada. Entonces, la masa crítica de la Argentina, de la gente que puede reclamar, de decir: che, yo necesito trabajar, yo puedo cuidar normas de seguridad físicas y preventivas, ahora yo necesito trabajar. Cada vez somos menos en la Argentina. Y cada vez son más. Un empleado del Estado le decís: quédate en tu casa, y se queda en su casa porque corre el sueldo. ¿El carpintero qué hace? ¿El albañil qué hace? ¿El plomero qué hace? ¿El jardinero qué hace? ¿Cómo hace para vivir? ¿De dónde creen que van a vivir? Entonces, digo, me parece que esto ya ha pasado de castaño oscuro, me parece que ya lo que el gobierno no sabe es cómo salir de este proceso, porque ha generado un impacto social fenomenal. Tanto el aislamiento individual como el aislamiento social está trayendo consecuencias muy severas y la mayoría de la gente no lo cumple. Esta es la verdad, ¿no? Sí, yo creo, a ver si coincide Juan, de que hoy por hoy la cuarentena es el único plan que puede poner en la mesa el gobierno. Es decir, recordemos que antes de que se pusiera la cuarentena, el gobierno venía trastabillando, paso que daba, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Llegó la cuarentena y fue, creo, el único plan que tuvo el gobierno y que aún tiene, porque ahora no solamente que no bastaron todos los días de cuarentena, sino que ahora piden más para organizarse. O sea que de estos 90 días no se organizaron o vaya a saber qué estuvieron haciendo. Creo que es terrible y
y comparto totalmente la visión que dice, nadie está pensando en las personas que trabajan independientemente. Pero detrás de esto hay toda una concepción siempre, que es una concepción de la sociedad, ¿no? Y es que el papá presidente, dueño del Estado, y que abordó el Estado con un gobierno, siempre puede pensar las cosas para vos mejor que vos. Y eso es ese es un tema que venimos sufriendo hace 40 años en la política, creer que alguien te puede cuidar tus intereses mejor que vos. Este es un tema. Yo, a ver, lo que digo es, hubo un primer momento en que era una medida precautoria, bueno, ahora, esto ya es ensañamiento terapéutico. En medicina, cuando un remedio no da resultado y el médico lo que hace es subirte la dosis, que lo único que hace es complicar el problema, se llama ensañamiento terapéutico. Esto ya es ensañamiento terapéutico. Comparto totalmente. Juanjo, otra consulta. ¿Qué es lo que representa nos al día de hoy? Nosotros somos el clamor del sentido común en la Argentina y somos el clamor de una Argentina histórica que hace décadas que está postergada, que no tiene expresión política. Nosotros lo que decimos, no, lo que básicamente decimos y venimos a expresar es que la crisis de la Argentina no es de naturaleza económica, no es de naturaleza social, no es de naturaleza política, es de naturaleza moral. Si nosotros no volvemos a revisar y a pautar nuestro acuerdo moral en la Argentina, ¿qué es lo que suplanta un pacto social? Un pacto social está sustentado en un pacto moral. Si no volvemos a revisar ese pacto moral, la Argentina no tiene futuro. Y por eso es que nos denominamos nos, digamos, con aquel preámbulo de la Constitución que en algún momento dado, después de 30 y pico de años de guerra civil, de caos, de anarquía en la Argentina, lo que dijo es, bueno, hagamos un pacto social. Y ese pacto social contenía un pacto moral. Y en el preámbulo de la Constitución están expresados cuáles son los valores básicos que fueron los fundacionales de la Argentina como sociedad. Y en el medio de ese preámbulo está Dios como fuente de toda razón y justicia. Bien, yo siempre digo que lo que más rescato justamente de nos es que se centran en lo que usted está diciendo, en lo social. Siempre digo, un error económico se puede arreglar en 5, 10, 15 o 20 años si se quiere. Ahora, los errores sociales nos llevan de 25, 50 o quizás una eternidad donde no se puede volver atrás. Claro, Y es porque ahí donde estamos perdiendo. lo que originó un problema político, lo que originó un problema económico o una mala intervención del Estado es el trasfondo de una clase política que rompió el pacto moral en la Argentina. Se adueñó del Estado, rompió las instituciones, destruyó en 40 años el Estado Nacional, pararon los trenes, regalaron la flota fluvial, hundieron la flota mercante, destruyeron el Estado argentino, regalaron los servicios, destruyeron el Estado argentino, destruyeron las instituciones, institución por institución, destruyeron la justicia, destruyeron el Congreso, destruyeron todas las instituciones. Y la ruptura de ese pacto moral hace que hoy, por arriba de los gobernantes, por arriba de las personas en la Argentina, no haya nada. Y por Totalmente. arriba Ya, está la ley, por arriba de cada uno de nosotros están las instituciones, por arriba de cada uno de nosotros está el bien común. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Abordaron el Estado lo pusieron a trabajar para los partidos políticos, destruyeron los partidos políticos, lo pusieron a trabajar para grupos de personas, y los grupos de personas trabajan para caudillos. Entonces, sumando y restando miembro a miembro, hoy el Estado Nacional trabaja para el caudillo de turno. Es como y estamos. hablando de instituciones, Juanjo, yo considero de que una de las instituciones que más importancia deben tener en nuestra sociedad son justamente las Fuerzas Armadas, de las cuales usted ha sido parte. Las Fuerzas Armadas son el bastión de la responsabilidad, la disciplina e incluso un bastión moral donde están las bases fundacionales de nuestro país. ¿Usted cree que mucho se habla de unidad, mucho se habla en cuestiones electorales, pero yo creo que uno de los puntos en común que tiene que tener todas las fuerzas, usted me dirá si piensa así, es la defensa y la reconstrucción, porque hay que volver a reconstruir, considero, de las Fuerzas Armadas.
creo que si nosotros no tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, nuestro país o nuestra nación como tal pierde peso, pierde soberanía, pierde libertad. Claro, detrás de un proyecto ideológico en décadas destruyeron las Fuerzas Armadas, con un proyecto ideológico que además se basa en una visión absolutamente superada del mundo, en aquella visión de Fukuyama del fin de la historia, donde en el mundo, caída la Unión Soviética, se acababan los conflictos. Y el mundo lo que demuestra, después de la caída de la Unión Soviética, que lo que pasó es aumentaron los conflictos de otra naturaleza. Hay que mirar nomás lo que pasó después de la caída de las Torres Gemelas, digamos, ¿no? El mundo no es un lugar de paz, ni el mundo es un lugar donde ha avanzado ni la razonabilidad ni la convivencia. Con lo cual, detrás de la imagen de ese mundo, lo que han hecho es destruir todo el sistema de defensa. ¿Para qué? Para destruir las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, más allá de su rol específico, que es velar por la custodia de nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas en todos los lugares del mundo cumplen un rol sustancial, son el vínculo con el pasado. ¿Sabes por qué, Nahuel? Porque en cada cuartel de cada lugar del ejército recuerda el nombre de 210 años de un ejército que dio sangre por el proyecto de la Argentina, que derramó sangre desde el Cabo de Horno hasta Ecuador, hasta los Andes ecuatorianos. Entonces, cada cuartel, cada lugar, cada unidad del ejército tiene los nombres de todas las personas que regaron con su sangre el proyecto de nación que fue la Argentina y que pretendemos que vuelva a serlo. Entonces, como este modelo ideológico es absolutamente agresivo con el pasado heroico de la Argentina, lo niega, se quiere desprender de ese pasado porque lo que quiere es presentarnos un pasado vergonzante, no quiere ver en las Fuerzas Armadas y no quiere ver en su ejército el nexo con un pasado heroico de la Argentina. Entonces, ese también es un motivo ideológico por el cual vienen sistemáticamente por el ejército y lo han reducido. Las Fuerzas Armadas hoy funcionan por el esfuerzo desmesurado de hombres y mujeres que lo componen en su esfuerzo personal. No tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen... Uno ve en las inundaciones de todos los lugares los Unimog del año 61, recauchutados y recauchutados y recauchutados y repotenciados para volver a funcionar. Las Fuerzas Armadas están sobre ruedas y funcionan porque hay hombres y mujeres con un corazón enorme que lo hacen funcionar todos los días, sin equipamiento, sin presupuesto, sin proyecto, sin un plan y sin un proyecto de defensa. Sí, sin embargo, son la primera institución a la cual llamamos cuando, por así decirlo, como decían en mis pagos, cuando las papas queman. Cuando hay inundaciones van las Fuerzas Armadas. En la situación de la pandemia, de nuevo movilizamos a las Fuerzas Armadas. Y nosotros, bueno, yo hablaba ayer, sí. Los integrantes de las Fuerzas Armadas que controlan elecciones, cuando son colocados a custodiar elecciones fuera de su circunscripción, no pueden votar. Sí. No pueden votar. Son ciudadanos Kelper, digamos. Esto se hizo un parche con el comando electoral, pero por la mitad del personal militar que estuvo en las elecciones donde yo fui candidato el año pasado no pudo votar, no lo dejaron votar. Porque el presidente del mes dice no está en el padrón. Pero no hay un padrón adicional, no llegó el padrón, no pudo votar. Entonces, Sí. qué sé yo, yo creo claramente... Y además cuando vos le preguntás a los políticos te dicen, bueno, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas si no nos vamos a pelear con nadie? ¿No? El razonamiento que mis nietos no lo harían. Entonces vos le explicás, mire, las Fuerzas Armadas están para que usted no tenga que pelearse. Los que tienen un modelo de defensa serio, con Fuerzas Armadas serias, equipadas, entrenadas, motivadas, en general son los que no tienen conflicto. ¿Por qué? Porque en el modelo de relación internacional funciona lo que se llama disuasión. Uno no se va a pelear con el que tiene no va a entrar con un conflicto con aquel que está preparado para el conflicto. Entra con el que no está preparado para el conflicto. Exactamente. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. Yo le preguntaba, entonces explíqueme por qué Chile, por ejemplo, dedica un 3% de sus ganancias en cobre al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Son tontos. Nosotros somos más vivos que ellos. ¿Por qué se equipan si no se van a pelear con nosotros? Digamos, si no hay ninguna...
No hay ninguna situación que justifique su equipamiento. ¿Por qué se equipa a Chile? ¿Por qué se equipa a Brasil? ¿Por qué se equipa a Colombia? ¿Por qué se equipa a Bolivia? ¿Por qué se equipa a Perú? Entonces, hay razonamientos en la Argentina que la clase política las ha llevado a un grado casi infantil y de esto ha generado un discurso político. Entonces, Argentina tiene que volver a tener un sistema de defensa porque eso es una garantía. El sistema de defensa es un seguro de la continuidad como nación. Nosotros nos aseguramos con un sistema de defensa que nuestros tataranietos van a ser argentinos con esta integridad territorial, con este modelo, con estas leyes, con esta constitución. Por eso los ejércitos tienen un sistema de defensa. Entonces, la siguiente pregunta, a este nivel, yo lo he discutido en la política. Digo, decime una cosa, ¿vos tenés seguro en tu auto? Sí, claro. ¿Tenés seguro contra todo riesgo? Sí. ¿Vos sacaste el seguro para usarlo? No, bueno, espero no usarlo, claro. Los seguros se sacan para no usarlo, no para usarlo. Vos no sacás un seguro contra todo riesgo para chocar tu auto y decir, mira, qué bueno puedo usar el seguro. Es un disparate eso. Entonces, el sistema de defensa es un seguro en el cual se invierte, ¿para qué? Para nunca, gracias, esperás, ojalá sea así, nunca lo tengas que usar. Pero el día que lo tenés que usar y el día que tenés que decir que no, podés decir que no. Eso es el símbolo. Totalmente. Totalmente, y bueno, y hace 2 años ya todos los argentinos nos unimos frente a un doloroso hecho que fue la muerte de los 44 héroes del Ara San Juan. También tuvimos en Salta 13 muertos porque se le salió una rueda al camión de gendarmería. Y todos esos no son accidentes, son negligencia de lo mismo, que son producto de lo mismo que viene hablando usted, Juan José, el hecho de que las Fuerzas Armadas han sido dejadas de lado. Y realmente, sí, Accidentes de pilotos de Fuerza Aérea volando con aviones que estaban por debajo de su performance, eh, haciendo ejercicios de vuelo con menos horas de entrenamiento que la que tienen que tener porque la hora de entrenamiento es cara. En fin, toda una situación que pone hoy a las Fuerzas Armadas a funcionar sobre la voluntad y el coraje de cada uno de sus integrantes. totalmente. Juan José, ahora vamos a ir, porque quiero aprovechar el tiempo, así que vamos cambiando de tema. Yo siempre digo que la derecha o la centro derecha, yo digo que derecha e izquierda es siempre dependiendo del contexto y el tema que vamos a tratar, pero para simplificarlo, siempre digo que la derecha tiene que volver a ser popular, no populista, sino popular. Nosotros tenemos que volver a lograr que nuestras ideas vayan al kiosquito de la esquina, al súper del barrio, al almacén de Doña Rosa, lograr que nuestras ideas se popularicen, que es lo que creo que ha perdido la derecha. Nosotros nos hemos centrado en las redes sociales, que son importantes, pero en Argentina todavía no son lo que definen una elección. Nos hemos centrado en las redes sociales, por ahí discutimos incluso entre nosotros, entre qué dijo Rothbard, la posición de Ayn Rand, lo que dijo Hayek, y al final terminamos peleándonos entre nosotros y no llegando a la gente, a la sociedad en general. Y siempre digo a Doña Rosa, y perdón que use este ejemplo, pero a Doña Rosa no le importa la emisión de dinero, no le importa esas discusiones ideológicas, quieren soluciones. Y nuestro sector es el que creemos, por supuesto, tenemos las soluciones, pero nunca las hemos puesto en práctica. ¿Cómo crees que deberíamos lograr en el contexto que estamos viviendo, en el contexto actual, hacer llegar nuestras ideas, las ideas de la centro derecha o la derecha? ¿Cómo se posiciona Juan José Gómez Centurión y nos frente a la difusión de nuestras ideas? Yo, en principio, siempre creo que la derecha somos lo que dice la izquierda que somos, ¿no? Pero bueno, creo, donde me ubiquen esos determinados valores, la verdad que me importa bastante poco. Yo empecé el debate presidencial diciendo creo en Dios, en la patria y en la familia. Después mi inicio en el debate presidencial. Y en estas cosas son las que yo creo. Ahora, yo te digo una serie de cosas, Nahuel, con esto. Te doy mi opinión, ¿no? Yo el año pasado recorrí la República Argentina en micro
sin prensa, porque a mí la prensa me ignora, gracias a Dios. No tengo un canal que me sponsoree, no tengo programas que me inviten, no los tengo. Algo bueno debe estar haciendo, por eso no me invitan. Recorrí la patria completa. Y cuando vos te bajás en los pueblos más recónditos y le hablas a la gente de Dios, de la patria, de la familia, la gente entiende qué es lo que estás diciendo. Yo saqué casi 3 puntos en una campaña de 6 meses, sin lista. Yo saqué, por ejemplo, nosotros en lugares del interior hemos salido en segundo lugar sin lista de diputados. Una lista solo del presidente colgado. Entonces, lo que digo es, los valores que nosotros estamos propugnando están en la gente. La gente los Sí. cree, absolutamente cree en eso. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no tener una situación acomodaticia y hablar de los valores que sustentamos. La otra experiencia del año pasado, Nahuel, y en esto yo no quiero ser, yo lo digo con toda claridad, sin ser agresivo. Nosotros demostramos que lo que se llama la derecha en la Argentina, que hace 50 años no tenía representación política, por primera vez la tuvo el año pasado, no es un plancito económico, no es un modelito económico que viene a acomodar alguna regla econométrica y a subir que baje esto, que baje lo otro. Nosotros lo que creemos es un sistema de valores que están consagrados en la Constitución. Y eso es lo que creemos. Creemos en la patria, creemos en la nación como un proyecto histórico, y lo creemos, y lo decimos, y no nos avergonzamos de decirlo. Entonces lo que creo es que nosotros lo que tenemos, con esto del recorrer en la Argentina, yo lo que te digo es que los valores que nosotros sustentamos son, entre comillas, populares, porque son de la gente, son del sentido común, son de las comunidades. Cuando vos vas a las comunidades chicas del interior, yo he hecho actos que empezaban a las 12 del mediodía con un asado y terminaban a las 7 de la tarde con chacarera, guitarra y bombo, digamos, y estaba toda la comunidad ahí. Entonces digo, los valores que nosotros estamos tratando de llevar a la política y llevándolos a la política van a aprender en la gente si le damos una propuesta política para ellos. Esa es mi convicción, por eso sigo en esto, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo me acuerdo la última vez que nos vimos, sí, Solamente tengo un agregado a esto que te digo. El voto nuestro de no fue un voto, a mí me lo decían los políticos, me decían los políticos del PRO, yo no puedo creer, a vos te ha votado gente de lugares muy humildes, que entendió tu sí, mensaje. Yo vivo en San Isidro, en Buenos Aires. Yo tuve proporcionalmente más votos en La Matanza que en San Isidro. Mis vecinos no me votaron. Votaron al sí, proyecto económico, qué sé yo, pero a mí no me votaron. A mí me votaron en La Matanza, en el conurbano. Entonces lo que digo es, nosotros no tenemos que tener un discurso político. Nosotros tenemos que sustentar los valores que hicieron grande a la Argentina. Y ahí la gente va a concurrir y está concurriendo de a poco. Está empezando a entender que sin esos valores la Argentina no tiene futuro. Por más que le propongan un proyectito económico, si los políticos que lo van a implementar no tienen esa escala de valores, la Argentina no tiene futuro, ¿no? totalmente. Ese sentir nacional, ese ser nacional, creo que está justamente donde más se representa. Ayer justamente hablábamos con Horacio Justo, quien aprovecho que le mandaba un saludo a usted, Gran eh, de que justamente en el interior es donde todavía vive ese ser nacional, que creo que es lo que, al contrario de lo que la gente piensa, que quiere ciudificar, no sé si existe ese término, pero llevar los conocimientos de la ciudad a los pueblos, yo creo que incluso tenemos que ser al contrario, llevar todo ese sentir nacional del que está bien arraigado en los pueblos hacia las ciudades, recuperar nuestra identidad nacional, recuperar nuestra, nuestra cultura. Nuestra cultura hoy en las ciudades parece gente que son más, que enaltecen una cultura que no nos pertenecen y parecen más extranjeros que argentinos. Y eso realmente es preocupante. Sí, Eh, sí, después, disculpame que te interrumpa, lo veo sí, ahí, amigo Nicolás Casanseo, que le mando un abrazo gigante a Nico, hermano de la guerra, querido camarada, así que le mando un abrazo. Es así, Nahuel, mirá, el tema es bastante simple.
hay una ruptura en la Argentina entre la propuesta política y lo que realmente piensa y siente la gente. A mí me pasaba sobre todo en la campaña, que yo iba caminando por la calle y en pleno centro, y me paraba un señor y me decía, mire, discúlpeme, le puedo hacer una cosa así. Yo ahora en las generales, lo voté en las PASO, en las generales no lo voy a votar, pero le quiero decir una cosa. Cosas que usted dice, yo las pensaba y las sentí, no me negaba a decirlo. No, dígalo, Leo, dígalo. Dígalo en la mesa el domingo, dígaselo a los chicos, dígalo lo que piensan. Porque lo que ha generado décadas de un discurso aberrante de la política en la Argentina es vergüenza, primero de decir lo que pensamos, vergüenza de decir lo que sentimos, vergüenza de ser argentinos, vergüenza de sentirnos orgullosos de ser argentinos. ¿No? La patria es como decía Primo de Rivera, decía, la patria es como la madre. Uno no quiere a la madre porque es linda, porque es la que mejor cocina, uno no quiere a la madre porque es de uno. Y eso es la patria. Y esto es nuestro, es tan nuestro que lo tenemos que hacer que sea nuestro para nuestros nietos y los bisnietos. Por eso es que hay que darle a la Argentina un futuro distinto al que nos está proyectando hoy la política. Mirá, Nahuel, yo crecí en una Argentina con un 5% de pobreza, donde éramos una gran Argentina de clase media, con una educación de lujo, con la maestra de primer grado impecable, que era, yo hice el primer grado en una escuela rural de Córdoba, porque mi padre estaba destinado ahí, me tocó hacerlo ahí. Y era, la educación en Argentina era la bandera argentina, la maestra impecable, vestida de blanco, Aurora a la mañana, y mi mamá me ama, mi mamá me mima. Y eso era la educación en Argentina. Y llegó a educar premios Nobel, digamos. Y fue la educación que en el mundo generó mayor nivel de dinámica social. El hijo de un analfabeto en la escuela pública podía terminar en la UBA siendo premio Nobel. Entonces, ese es el proyecto histórico de la Argentina y ese es el proyecto que cancelaron y destruyeron en el 83, nos cancelaron nuestro proyecto de nación. Dijeron, a partir de este momento nos vamos a vincular a la socialdemocracia mundial y sentirse orgulloso de ser una nación es fascismo, porque quiere decir querer pelearse con el de al lado. Y eso es mentira. Amar tu proyecto de nación y ser patriota no es odiar al de al lado, es amar lo tuyo. Y aquel que no ama su patria no es un acto de racionalidad no amar la patria, lo que tiene es un problema de amor. Es algo que no sabe amar. Pero, bueno, disculpame, yo me fui por las ramas, pero... No, Volvamos. no, yo me acuerdo que tuvimos, la última vez que nos vimos fue en un asado en Salta, cuando estaba Nicolás Márquez, Agustín Laje, y justamente hicimos este ida y vuelta. Que espero que se repita un asado dentro de poco. Le hago una consulta más personal. Creo que en su vida ha tenido que tomar muchas decisiones políticas. Y dentro de esas decisiones políticas, sobre todo en lo que es de hace 4 años para acá, ¿hay alguna decisión de la cual usted se arrepienta y diga, uy, bueno, por ahí no tendría que haber sido así, no tendría que haber decidido esto? No, porque no cometí, no tomé ninguna decisión que haya estado vinculado con un tema moral. No tomé ninguna mala decisión moral. Ahora, las decisiones uno las toma en el momento adecuado y con la información que tiene, ¿no? La Argentina es un país que tiene 45 millones de especialistas en el diario del lunes. Entonces, una de las decisiones la toma el día que vos tenés que tomar las decisiones el día que la tenés que tomar, en el momento que la tenés que tomar y con la información que vos tenés para tomarla. No con toda la información, con la información que tenés. Y ahí tenés que tomar la decisión. Y yo siempre he sido un hombre que he tomado decisiones en la guerra, he tomado decisiones en mi vida. Me he ido del ejército, pedí el retiro del ejército, empecé una actividad nueva. Dejé mi actividad empresarial, en la cual me iba excelentemente bien, y volví al servicio público. Siempre he tomado. Y el año pasado dije, me voy y me paro enfrente. Y me paré enfrente. Pero las decisiones que yo tomé fueron decisiones que tomé muy a conciencia y que tomé con la información que yo tenía y con las posibilidades que yo tenía. Bien. Y una observación que hago personal, incluso viendo la bandera que tiene atrás, a contrario de lo que la gente cree o piensa, yo siempre digo de que creo que usted ha sido el candidato, el candidato de
de la diversidad o quizás el más inclusivo, porque usted siempre ha levantado la bandera celeste y blanca, la que nos representa a todos los argentinos, sin distinción de religión, sin distinción de raza, sin distinción de orientación sexual. Nunca ha levantado o ha agarrado o ha abrazado otra bandera, siempre ha sido la celeste y blanca, contrario de lo que algunos han hecho, que hoy está de moda, el hecho de agarrar la bandera multicolor y levantarla, o incluso, y espero que la gente no se enoje, también agarrar una bandera amarilla con una serpiente y por ahí tener esas banderas antes que la bandera argentina, cuando esas banderas sí son las que nos dividen, sí son las que le importan la orientación sexual, la ideología política, y sin embargo, usted ha sido esa persona que siempre levantó la bandera de la Argentina y ha sido el más inclusivo de todos. Y a raíz de eso le pregunto, ¿qué es lo que siente usted al ver la bandera argentina? Nahuel, divisa, la divisa de un partido, la divisa, significa división. Lo único que une es esta bandera. Exactamente. Y yo siento por la bandera un afecto especial porque cuando era muy joven, a los 17 años, elegí que sea mi mortaja. Y cuando vos elegís tan joven tu mortaja, la llevás, cada vez que la ves ondear en el cielo, sentís una cosa muy especial. Yo he visto izarse esta bandera en Malvinas, yo he visto arrear esa bandera también en Malvinas, con un dolor tremendo, con lo cual yo tengo un vínculo muy especial con la bandera y un sentimiento muy especial por la bandera, que representa cientos de miles de argentinos muertos en beneficio de un proyecto que es la patria. Así que eso es lo que a mí me identifica. Bien. Y le hago otra consulta. ¿Qué le causó? No sé si lo habrá visto. A mí, la verdad que nunca me lo esperaba, pero no sé si lo vio, pero ¿qué le causó ver la representación de Manuel Belgrano en el monumento a la bandera hablando en lenguaje inclusivo Eh, a en el ver, Día de la Bandera? es terrible que se ideologice a través del discurso y convirtiendo en mamarracho un prócer como Belgrano, es una cosa patética, ¿no? La temática de la supuesta revolución cultural en la Argentina con la ideología de género, con el lenguaje inclusivo, es culturalmente patética. Parece que a mí me parece que es una payasada, me parece patético que haya un gobernador de una provincia como Santa Fe al lado, que se permitan ese tipo de cosas. Realmente me parece no solamente ridículo, me parece agraviante a miles de argentinos que todos los días dedican su vida a trabajar en el engrandecimiento de la patria, en cualquier profesión que tengan, en cualquier actividad que tengan, transformar un acto patriótico en un sainete de esa naturaleza me parece de muy bajo nivel moral. Le hago otra consulta, Juanjo. ¿Siente usted personalmente que el pueblo argentino puede llegar a ser un poco ingrato respecto a diversos ataques que ha recibido usted solamente por su forma de pensar y siendo de que de los políticos es el único político que realmente lo que dice lo ha comprobado con hechos, dando su vida por nuestro país en Malvinas? Y yo me acuerdo de que en su momento Estela de Carlotto salió en una entrevista y le dijo salvaje a usted por el solo hecho de cómo pensaba. Y algo Ah, que debería haber sido de... ¿Cómo? pero es la sociedad. Yo de la sociedad Ah, puedo tener acuerdos o desacuerdos. A mí la gente me para en la calle y me dice que yo no estoy de acuerdo con usted, pero lo respeto. Vos estás hablando de dirigentes ideológicos que tienen montado un negocio desde hace 40 años. Cuando Estela de Carlotto me dijo salvaje, yo salí en un programa, no me acuerdo qué programa de televisión, y le dije, ¿sabe por qué dice eso? Porque es la madre de una terrorista. Y Carlotto no se atrevió a contestarme porque tenía miedo que cuente cómo había muerto la hija, que era una verdadera terrorista.
Uno de los hechos de la hija de Carlota es que le metió un tiro en la espalda a un integrante de la Armada, digamos. Con lo cual, digamos, a mí lo que me agravian son periodistas comprados, ¿no? Periodistas pautados, políticos o miembros de las organizaciones que históricamente vienen desarrollando la revolución ideológica en la Argentina y que nos trajeron hasta acá. Ahora, si yo cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, no sé perfectamente que me voy a exponer a eso y no soy capaz de soportarlo, tengo que hacer otra cosa. Yo, ¿sabes qué, Nahuel? A esta altura de mi vida, lo que digo es, yo voy a hacer esto, no me importa que se ponga enfrente, digamos. Y recibo los agravios, cuando la gente quiere dialogar, se da cuenta que vos ves en los programas periodísticos, cuando a mí me quieren llevar a determinado nivel de diálogo, yo les digo, bueno, explícame la violación, explícame el aborto, la violación, por qué la pena de muerte va para el bebé y no va para el violador. Explícamelo. Y no hay demasiados argumentos. El sentido común no tiene contraargumentación. Nosotros lo que estamos desarrollando son valores básicos de sentido común, con lo cual no tienen demasiada argumentación. Ahora, los que a mí me agravian, todos los agravios que yo recibo de determinados políticos, organizaciones de derechos humanos, para mí son medallas, porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Yo tengo 7 causas penales por decir que los desaparecidos no fueron 30.000. Cada vez que yo digo que son 30.000, miro la cámara y digo, porque sé que hay un estúpido que va a salir el otro día a meterme una querida. Y tengo que ir al juzgado, contestarle al juez. La primera vez que fue con el programa de Novarecio, todo el bloque de diputados kirchneristas me hizo una querella penal. Y tuve que ir al juez. Y el juez me sentó y me dijo, bueno, usted dijo lo que dijo, mire, ahí está el video, me acaba de pasar el video, ¿no? Que yo no voy a contradecir lo que acabo de decir. ¿Y usted qué piensa de los 30.000? Digo, con todo respeto, doctor, ¿y a usted qué le importa? ¿Desde cuándo un juez me puede preguntar a mí qué es lo que pienso? Yo pienso lo que se me da la gana. Y lo expreso como se me da la gana, en el lugar que se me da la gana y cuando se me da la gana. Esto o cualquier otro pensamiento que tenga. Y me miró y me dijo, la verdad tiene razón. Terminó la declaración, me fui, obviamente no dio lugar a la causa, pero digo, los agravios que yo recibo, algún día me los van a reconocer como medalla. Pero bueno. Muchos se lo reconocemos como medalla. Yo me acuerdo que antes de cualquier carrera presidencial e incluso involucrarse en la política partidaria, tengo por ahí en mi Facebook una publicación donde justamente resaltaba la valentía de hablar del tema de los 30.000 desaparecidos de la década del 70, que lamentablemente se habla muy poco o está muy tapado por el miedo que hay de hablar. Entonces, yo siempre celebro su valentía y que no tiene vergüenza de decir lo que piensa. Yo me acuerdo en ese asado justamente que compartimos, creo que incluso fui yo el que le pregunté y usted me dijo, yo no tengo problema en decirlo frente a las cámaras lo que pienso, y así fue. Y, Si nosotros sentimos vergüenza por lo que sustentamos y por lo que somos y por lo que pensamos, así hemos llegado hasta acá. Nos han generado, mirá Nahuel, yo veo el nivel de inhibición que nos ha generado décadas de este modelo perverso a todos los que sentimos determinados valores y sustentamos determinados valores, es tremendo. A propósito de este tema de www.firmanos.com.ar, hay gente que me dice, no te expongas contra el tema de la ILE porque es un tema que es del kirchnerismo. ¿Cómo me voy a exponer? ¿Para qué servimos los viejos si no es para abrir el camino de los más jóvenes, digamos? Si no, somos un desecho, digamos. Tenemos tanta experiencia, hemos pasado tantas cosas, hemos visto el dolor del derrumbe de la Argentina en las últimas 5 décadas. ¿Cómo no le vamos a hacer frente a las cosas que estamos convencidos que hay que hacerle frente? Con respeto, con diálogo, cumpliendo con todas las normas. Yo no soy un patotero, jamás me vas a ver patotear a alguien, no lo necesito tampoco, pero lo que yo pienso lo digo y lo digo con toda claridad. totalmente. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, vamos un poquito más al tema político. ¿Dónde lo tendremos a Gómez Centurión en el 2021, el año que viene? No sé, pero estamos
Nosotros estamos en 19 provincias ya presentados, creo que vamos a tener el partido en 19 provincias de las 24, o en 20, creo. Yo soy dirigente de la provincia de Buenos Aires, yo soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero vivo hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y estoy trabajando para ser diputado nacional. Bien. Una consulta que también lo he visto en muchos comentarios, aprovecho también para mandarle saludos a Horacio Malberti, que lo acabo de ver, un gran amigo de Córdoba, una excelente persona. No lo vi. Eh, ¿Hay posibilidad de la unión de la derecha y la centro-derecha que confluyen en una misma fuerza, en un mismo frente, entre liberales, entre Recrear, entre NOS? ¿Hay unidos? ¿Hay una posibilidad? Sí, a ver, yo lo que digo eh, a la política hay que volverle a restaurar el perfil institucional y los partidos políticos son instituciones de la República. Hoy manoseados, sellos de goma, vos ves que en las elecciones se arma el frente de los de las 2 de la tarde contra el frente de las 8 de la noche, pasan de un lado para el otro, Pichetto va de un lado, pasa para el otro, y es exactamente lo mismo. Esto que ha hecho, ha producido que cuando, por ejemplo, un diputado va a la Cámara de Diputados por el frente de no sé qué historia, ¿a quién le rinde cuenta? ¿Por quién está votado? ¿A qué partido, a qué plataforma, a qué votante le tiene que dar explicaciones de las leyes que vota o de las leyes que no vota? Entonces, lo que yo digo son dos cosas. Primero, organicémonos en partidos políticos, porque eso es darle institucionalidad a la política. Partido político es un compromiso que uno toma con sus afiliados y un compromiso que uno toma con sus votantes. De identidad partidaria, de premisas claras, de una plataforma clara, de ideas claras. En las elecciones, la táctica electoral, en un montón de veces lo que va a imponer es que uno busque un aliado. ¿A quién se busca como aliado? A un partido que tiene ideas parecidas, digamos. Entonces, si nosotros logramos tener, y no ir con sello de goma el año que viene, armemos cualquier cosa y amontonémonos. La política no es amontonar jugadores como en la barrera, no es así. Armemos los partidos políticos y con esos partidos políticos en determinados lugares y por provincia veamos qué táctica electoral es la mejor para lograr armar una alianza que logre tener sustento político y que además logre tener volumen político. Pero con esto lo que te estoy diciendo es que yo no empezaría por la alianza, empiezo por el partido, pero sí en la táctica electoral hay que buscar aliados. En la guerra, como en la política, hay que buscar aliados. Y los aliados se buscan entre quienes tienen ideas y plataformas parecidas, ¿no? Sí, yo siempre digo que hay que buscar los puntos en común y no los puntos en contra, porque si no terminamos divididos y por cuestiones No, pero además, que por ahí, lo que digo sí, es, nosotros a veces damos discusiones infantiles, digamos. Yo exactamente, eso. yo tengo excelente relación con un montón de políticos que tienen mucha afinidad, que por ahí son más liberales que yo, que sustentan una teoría económica liberal más profunda que la mía, digamos, y tengo un enorme respeto y podría hacer muchas cosas juntos. Ahora, yo no parto de la base tratando de explicitar lo que yo pienso, no discutiendo lo que el otro piensa. En la Argentina el debate político se ha sustentado no en las ideas que estamos confrontando, sino en inhabilitar al contrincante que está debatiendo. Y lo que no hay que debatir, lo que no hay que cuestionar es a la persona, hay que cuestionar la idea, el proyecto, qué es lo que está diciendo. Si nosotros trabajamos en base a eso, creo que además el fracaso del resto es tan evidente ya. El fracaso del gobierno de Macri fue tan evidente. El fracaso que va a terminar este gobierno, yo creo que hay poca gente que se imagina qué es lo que va a pasar de acá hasta fin de año. La caída de 12, 13 puntos del PBI en Argentina va a ser la bomba atómica. Va a ser mucho peor que el 2001, mucho peor que la década del 30. Y eso Sí, totalmente. va a generar mayor cantidad de pobres, va a generar marginalidad, va a generar nutrición infantil. Entonces lo que digo es, muchachos, empecemos a hablar de proyectos y empecemos a hablar de ideas y dejemos de hablar de las personas. Bien. Juanjo, para terminar, a ver, algo un poquito más de ida y vuelta. Para terminar,
en caso de que usted desee, le pediría si me puede definir los siguientes personajes con una sola palabra, porque ya nos quedan 2 minutos, con una sola palabra, eh, ver si puede definir las siguientes personas, ¿le parece? Soy malísimo en eso, pero bueno, vamos. Alberto Fernández, Gerente, Cristina Kirchner, la jefa de la mafia, Mauricio Macri, nada. López Murphy, Eh, excelente candidato. Esper, Muy buen contrincante. y por último Nicolás del Caño, que esa es la que me ha pedido la gente. Año Nietzsche. Bien. Juan José, ya estamos terminando, creo que nos quedan 2 o 3 minutos. Una reflexión, yo le pediría una reflexión para los jóvenes. Yo de mi parte le agradezco enormemente nuevamente el tiempo brindado, esta charla que para mí es realmente un honor. No, gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Yo lo que le digo a los jóvenes es, miren, si ustedes no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de sus casas, se van a ocupar de sus bienes, se van a ocupar de sus familias, se van a ocupar de sus hijos el día de mañana y se van a ocupar de sus nietos. Entonces, ocúpense de la política. No quiere decir que todos salgan a hacer políticas y candidatos, pero en alguna forma, en algún lugar de participación, en un lugar de vínculo, de control, ocúpense de la política. Busquen el espacio que más les guste y ocúpense de la política. La Argentina tiene un enorme futuro para nuestros bisnietos si nosotros logramos consolidar una clase dirigente con visión estratégica y con patriotismo que lleve adelante y vuelva a reestructurar aquel viejo proyecto de nación que nos cancelaron en el 83. Si no logramos eso, nuestros nietos se van a ir de la Argentina como vinieron acá nuestros abuelos. Entonces, les pido por favor que se ocupen, métanse en el tema político, preocúpense por este tema y tratemos de dar vuelta a la Argentina y de rescatar el fracaso al cual lo han sumergido décadas de malos gobiernos. Gracias, Nahuel. Muchísimas gracias a usted, Juan José. Espero poderlo ver pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.